Fueron muchas las mentiras que Javier Milei nos regaló en estos 15 meses que lleva de gobierno, y si le sumamos las mentiras que nos dijo previo a las elecciones, bueno, son muchas más todavía. Desde la promesa de que iba a dolarizar la economía argentina hasta que iba a cerrar el Banco Central, ¿cómo olvidarse de eso? Desde el ajuste, no lo va a pagar la gente, lo va a pagar la casta, a eso no se los toca de ninguna manera. ¿Qué le dijo a Fantino en referencia a los jubilados y el ajuste que ya se veía venir? Desde que íbamos a ir a un 17.000% de inflación, porque la inflación mayorista medida en un momento determinado era del 54%, y eso anualizado le daba el 17.000%. Bueno, creación de Javier Milei y su forma particular de ver la matemática. Bajamos 11 puntos la pobreza, que lo dijo, no se pongan colorados, no se rían, lo dijo, bajaron 11 puntos la pobreza. Desde que la tasa de desempleo bajó un 6%, desde que asumimos, hasta el salario promedio de la Argentina es de $1.100. Y bueno, y podría seguir así un rato largo enumerando las mentiras que nos dijo, sin ponerse colorado, pero quizás la mentira más importante de todas, la que más quedó marcada, es que está controlando la inflación. Y esto último es lo único que le queda para mostrar como logro, un logro totalmente ficticio que se va deshaciendo en sus propias manos. En el video de hoy te voy a hablar de la realidad de la inflación en la Argentina de Javier Milei, que viene muy floja de papeles hace bastante tiempo, pero se acentuó más en los últimos meses a medida que la imagen del gobierno iba cayéndose a pedazos. El miércoles pasado, este miércoles de esta semana, hace 3 días, 4 días, el prestigioso medio especializado en economía y finanzas de Estados Unidos, y me estoy refiriendo a la cadena Bloomberg, criticó ácidamente las mediciones del INDEC y dice textualmente que están diseñadas de manera obsoleta intencionalmente para tener un rédito eleccionario. Bueno, primero fue el Wall Street Journal 2 veces, con 2 críticas muy ácidas a Javier Milei. Después fue el New York Times, que directamente lo involucró en la estafa Libra y que da como principal nombre el de él y el de su hermana. Y después viene ahora Bloomberg. ¿Qué pasa, Javier? Todos los medios estadounidenses importantes, los que son vistos y están en alta consideración de los inversores internacionales, te están dando con un caño. ¿Por qué? ¿Te tienen envidia? ¿Qué es lo que pasa? No, lo que pasa es que reflejan la realidad que acá en Argentina no se muestra, o si se muestra muy veladamente. Bueno, de esto vamos a hablar en el video de hoy, de cómo le sacaron la careta a los medios internacionales a Javier Milei, y para esto ya no hay vuelta atrás, no hay forma de evitar lo que se viene. Acompáñame en este video y te voy a contar todo en detalle como siempre, y después, por supuesto, lo debatimos en los comentarios. Argentina es un país hermoso y nos toca a todos nosotros hacer de él un lugar mejor. Muy buenas tardes a todas y todos. Un nuevo golpe en el medio del pecho del gobierno argentino, puntualmente a Javier Milei. Y es que la cadena, quizás la más importante en finanzas y economía del mundo, hablamos de Bloomberg, hizo un artículo el día miércoles y lo publicó criticando el método que utiliza el INDEC para medir el IPC, que es el índice de precios al consumidor. ¿Qué es lo que dice básicamente? Que esta medición está armada en forma obsoleta, pero intencionalmente, simplemente para lograr un rédito eleccionario. ¿Qué es lo que está diciendo? Están manipulando la forma en que toman algunos ponderadores del INDEC, del IPC, para lograr mostrar, entre comillas, un descenso de la inflación que no es tal. No dice que están desactualizadas la forma de medición, sino que intencionalmente está desactualizada la forma de medición. Eso es lo que está diciendo Bloomberg. Ahora vamos a repasar toda la nota. Y esto es lo que nosotros percibimos permanentemente en la calle. Permanentemente lo vemos en la calle. ¿Pero por qué? Si todo está bárbaro, si la inflación está controlada, cosa que es mentira, y ahora también te lo voy a mostrar que es mentira, ¿por qué motivo no lo sentimos en los bolsillos? Bueno, justamente porque en realidad
la inflación real que debería notarse de acuerdo al consumo de los argentinos está muy por encima de lo que está mostrando el IPC. ¿Eso es bueno o es malo? Y bueno, a Moreno se lo enjuició justamente por manipular los números del INDEC, puntualmente los números de crecimiento del PBI, a los que estaban atados un bono de Argentina, que tenían bonistas europeos, que después reclamaron y lograron que se les reconozca el dinero que perdieron de ganar por ese toqueteo de los números de crecimiento del PBI argentino. Bueno, esto es lo mismo, nada más que está hecho de otra manera, tomando ponderadores que en realidad no deberían tomarse o que no tienen la incidencia que tenían en el año 2004, que fue cuando se implementaron. Bueno, esto es lo que está diciendo esta cadena, que no es una cadena más. Este es el tercer golpe consecutivo que recibe Javier Milei de medios especializados norteamericanos. Sí, estadounidenses, donde está su amigo, querido amigo Donald Trump, que aparentemente no acusa recibo de lo que está pasando. Claro, en Estados Unidos no se puede manipular la información tan fácil como se manipula en la Argentina. Se manipula, sí, por supuesto, son expertos en eso, pero no de la forma en que se manipula acá en la Argentina, donde algunos temas desaparecen totalmente y no se habla de ellos. ¿Causa, razón, motivo? Bueno, seguramente que debe ser algún llamado telefónico de alguien que dice que si publican tal o cual cosa van a tener consecuencias nefastas, y debe haber alguna ley dando vuelta por ahí que los obliga a quedarse callados en la boca. No sé, eso lo presumo yo, por supuesto no lo conozco, no lo sé, algún abogado seguramente lo debe saber y quizá en los comentarios me lo dejará. Bueno, pero vamos al portal de Bloomberg para ver qué fue lo que dijo y por qué motivo esto le pega debajo de la línea de flotación al gobierno en un momento en el que el gobierno está tratando de hacer pie cuando recibió golpes de todos lados y está trastabillando y en cualquier momento queda de espaldas sobre la lona. Bien, para ver esta noticia vamos a entrar al portal que se llama Política Argentina, que es quien reproduce el artículo que publicó Bloomberg. ¿Qué es lo que dice? 19/3/2025, esto hace 3 días. Prestigioso medio económico de Estados Unidos asegura que Milei manipula la inflación para influir en las elecciones. El artículo de este miércoles, Bloomberg ironiza sobre el milagro de la inflación de Milei y lo caracteriza como distorsionado por elementos obsoletos en el índice del INDEC. Una actualización podría ser problemática antes de las elecciones, señalan tras recordar que fue una de las promesas de campaña del gobierno, quizá la única que todavía, artificialmente, pero todavía puede mostrar. Bueno, no va a poder mostrar mucho más a partir de ahora. Mediante un artículo publicado este miércoles, Bloomberg, el prestigioso medio de economía y finanzas de Estados Unidos, cuestionó los datos de la inflación oficial del gobierno que elabora Javier Milei y aseguró que estarían construidos de manera obsoleta intencionalmente con el objetivo de favorecer los intereses electorales de La Libertad Avanza. El milagro de la inflación de Milei, distorsionado por elementos obsoletos en el índice, se titula la nota firmada por Ignacio Olivera Dol. Según el texto, básicamente el gobierno prometió actualizar la forma obsoleta con que se construye el dato de inflación del INDEC, pero incumple ese compromiso porque de hacerlo, la suba de precios anual será alrededor de 20 puntos mayor que actualmente, y eso podría perjudicarlos en las elecciones intermedias, en las elecciones legislativas que se van a celebrar en octubre de este año. En ese sentido, afirman, cada vez son más fuertes los reclamos para que el gobierno del presidente Milei rehaga la composición del índice por primera vez en 2 décadas, descartando elementos obsoletos y agregando otros nuevos que se han vuelto básicos de uso diario, como por ejemplo las suscripciones de iPhone y de Netflix, que no están medidas o no están medidas en forma correcta. La nota sostiene que la mayoría de los economistas creen que un índice actualizado revelará una inflación superior a las lecturas mensuales actuales y que diversos estudios lo indican, y los índices elaborados por ciudades y provincias, incluyendo la ciudad de Buenos Aires, arrojan sistemáticamente tasas superiores
a la lectura nacional. Esto lo hemos visto un montón de veces. En este punto, Bloomberg prende fuego al director del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, hablamos de Marcos Labaña, al recordar que reconoció el año pasado que el índice necesita cambios, pero que 6 meses después nada ha cambiado. ¿Por qué? Bueno, obviamente la orden es no toquen nada. Vamos a seguir midiendo así porque necesitamos mostrar que la inflación bajó. Algo que no es real, no es concreto, y después te voy a mostrar la comparativa con otros países de Latinoamérica y vas a ver que no hay ninguna baja de inflación. Lo que hay es una desaceleración producto de la forma en que está medida. Para Milei y su equipo económico, una actualización podría ser problemática, especialmente para las elecciones intermedias programadas para octubre. En teoría, el progreso es notable. La inflación anual se situó en 66,9 en febrero, la interanual estamos hablando, frente al 276,2 del año anterior, según INDEC, denuncia Bloomberg. Agregan que hacer cualquier cosa que pueda socavar su victoria sobre la inflación, la principal fuente de índice de aprobación sorprendentemente sólidos, o sea que Bloomberg se sorprende que la gente crea que realmente está controlando la inflación, le da que pensar a Milei y recuerda que además un nuevo índice podría significar mayores pagos de bonos indexados a la inflación. Hay muchos bonos argentinos emitidos por este gobierno, que supuestamente no emite, que están indexados por inflación. Obviamente que por eso tampoco quieren cambiar el índice o cambiar la metodología a medir. ¿Por qué? Porque significa mayor cantidad de deuda que van a tener que asumir. Y dice justamente, podrían significar mayores pagos de bonos indexados a la inflación, la principal fuente de financiamiento del gobierno. La inflación está bajando, pero los precios siguen subiendo, dice Ángel Santos, de 66 años, superintendente de edificios en Buenos Aires. Bueno, eso es lo que decimos todo. Sube la papa, sube el carbón, suben los servicios, sube la leche, sube la carne, sube el pescado, pero por suerte la inflación sigue bajando. Bárbaro, excelente, terrible. Además, cita la medición de la inflación que realizan los sindicatos que representan a los trabajadores del sector público y privado y afirman que la inflación real es entre 10 y 22 puntos porcentuales más alta que las cifras oficiales. Luego vuelven a Labaña y recuerdan que anunció en septiembre que la canasta se actualizaría 2 meses después, o sea, en noviembre. Estamos en la fase final de prueba. Debemos ser muy cuidadosos en el momento en que realizamos los cambios, dijo en aquel momento, pero nunca pasó nada. Obviamente que alguien tomó la decisión de que no pase nada. Recuerdan que es clave que en la escasa representación de los servicios en la cesta de compra, y acá hay que acordarse que en 2004 los servicios estaban subsidiados y el impacto de los servicios en la mesa de los argentinos o en el bolsillo de los argentinos era muchísimo menor. Hoy no están subsidiados y lo que representa el gasto de servicios sobre el total de nuestros gastos es muchísimo mayor, infinitamente mayor a lo que era en aquellos momentos. Bueno, eso no se tiene en cuenta. Y si bien los alimentos y los servicios públicos tienen una fuente de ponderación en el índice, la baja proporción de servicios esenciales como la sanidad privada, la educación, las suscripciones digitales, no refleja con precisión los patrones de gastos. Si bien los precios de artículos obsoletos como el tabaco, los diarios impresos, se alinearon aproximadamente con la inflación general del 69 en febrero, los precios de alquiler se dispararon un 240% y los costos de servicio de Internet aumentaron casi el 100% con respecto al año pasado, según datos del INDEC. Aparte, en el 2004, la incidencia de la telefonía móvil y la incidencia del contrato de Internet era mucho menor también a lo que es actualmente. Hoy todos tenemos tarifa plana de Internet, todos tenemos celular, 2 o 3 celulares en casa. Y por supuesto que la ponderación es muy superior hoy a lo que era antes. El plan de Labaña para realizar una nueva encuesta de gasto de hogares implicaba revisar la metodología que Argentina utiliza para medir la inflación. La idea era armonizar las prácticas del país con las de otros países, dado que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial recomiendan realizar estas encuestas cada 5 años. Bueno, desde el 2004 que no se hace. El director del INDEC, que no respondió a una solicitud de esta entrevista, Labaña, ¿por qué te estás escondiendo? ¿Por qué no estás dando la cara?
cuando tuviste que hacerte cargo del INDEC y mostrar que Moreno había toqueteado los números del crecimiento de PBI y no tuviste problema, y me parece bárbaro porque hay que hacer ese tipo de cosas. Si alguien está truchando algo, hay que denunciarlo y hay que corregirlo. Pero ¿por qué ahora no? ¿Por qué no salís a dar la cara y mostrarle a Bloomberg que lo que están diciendo no es cierto? El que cayó otorga. La nueva metodología incluiría alrededor de 500.000 precios en lugar de los 320.000 actuales y los 24.000 informantes. Labaña también sugirió un cambio en la estructura de la muestra y en la ponderación de bienes y servicios, con un enfoque en los hábitos de consumo más actuales. Sin embargo, el plan nunca prosperó. Esto está diciendo Bloomberg y lo dice directamente, como hacen los medios estadounidenses cuando tienen que ir contra el presidente de Estados Unidos, contra un senador o contra la Cámara de representantes de Estados Unidos, van y no tienen problema. Y no tienen problema. Bueno, ¿qué vas a hacer, Milei, con esto? La inflación en la Argentina ya sabemos que es una mentira. ¿Por qué es una mentira? Porque no refleja la realidad de lo que nos pasa a nosotros. Bueno, ahora te lo está diciendo un medio internacional súper prestigioso que no puede ser puesto en duda. Por eso esta es la última gran mentira de Javier Milei, que se cae a pedazos. Ya no le compran un auto usado a Milei, ya no le creen nada. Milei está totalmente devaluado. ¿Por qué? Porque lo decimos acá, no, lo están diciendo los medios internacionales del país donde su presidente supuestamente es un amigo de toda la vida de Javier Milei. Bueno, evidentemente eso no suma mucho. Ahora, acompáñame al próximo video cortito que te voy a mostrar la realidad de la inflación de Latinoamérica en comparación con la República Argentina. Y ahí te vas a dar cuenta que esta mentira de Milei se nota mucho más patente. ¿Te acordás cuando dijo que iba a necesitar 18 meses para controlar la inflación? Bueno, le quedan menos de 3. Acompáñame en el siguiente video. Bien, ahora estoy en el portal de Bloomberg Línea, justamente la cadena que hizo el cuestionamiento a la medición del INDEC, y está mostrando cuál es el ranking de Latinoamérica de inflación anual en 2024, de México a Argentina. ¿Qué nos muestra? Brasil tuvo una inflación interanual del 4,83 en todo 2024, cuando la meta esperada era del 3%. Es decir, que estuvo por encima de lo que presuponían que iban a tener, pero un 4,83. En México, la tasa anual de inflación fue del 4,21. En Colombia fue del 5,2. Estamos hablando de tasa interanual, los 12 meses de 2024. En Chile, un 4,5. Después seguimos con Perú, que terminó en 1,97, menos del 2%. Por su parte, Venezuela, que viene atravesando desde hace más de una década una crisis inflacionaria, logró desacelerar el alza de precios al 85%. Argentina terminó en un 118, 117,8, contra el 211 que tuvo en 2023. Bolivia registró una inflación del 9,97, pero en 2023 había tenido el 2,12. Uruguay, una inflación del 5,83, y el año anterior había tenido un 5,11. Colombia terminó con un 5,2 y en 2023 había sido el 9,82. Honduras, 3,88. Paraguay, 3,8. República Dominicana, 3,35. Nicaragua, 2,84. Perú, que ya lo había nombrado, 1,97. Guatemala, 1,7. Costa Rica, 0,84. Panamá, 0,7. Ecuador, 0,53. El Salvador, 0,3. Esas son las inflaciones de los países de Latinoamérica, interanual. ¿Te das cuenta cómo te mienten? Te festejan un 2,4 con una medición totalmente obsoleta, totalmente amañada, si querés, para mostrar una realidad que no es. Lo festejan como un logro.
Hace 15 meses que maneja la economía Javier Milei, con todos los dólares disponibles para lo que ellos quieren, porque ajustaron jubilados, ajustaron empleados, ajustaron a los que tenían los planes sociales, ajustaron a la obra pública, ajustaron a los gobernadores, a los intendentes, ajustaron absolutamente todo. No se salvaron ni los enfermos oncológicos. Se llevaron toda la plata para donde quisieron llevarlo. Consiguieron la ley de base, consiguieron apoyo al DNU 70, consiguieron el apoyo para la refinanciación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, consiguieron que se bloquee la nueva movilidad jubilatoria, consiguieron absolutamente todo. La oposición dialoguista les dio todo. Y te quieren mostrar que un 2,4, 15 meses después, es un logro. Así te mienten. El 2,4, cuando Ecuador tuvo un 0,53 todo el año, ahí está la gran mentira de Milei. Esa es la última que se le empieza a desenmascarar, porque nadie habla del tema. En los medios se toma como algo normal. Se habla así livianamente, pero no se muestra descarnadamente lo que están haciendo. Te sacaron todos los recursos, te aumentaron las tarifas. ¿Se acuerdan ustedes cuánto pagaban el colectivo, el tren, el subte? ¿Cuánto impactaba? ¿Por qué se subvencionaba el transporte público? ¿Para qué? Para permitir que las fábricas, las industrias, los comercios de Argentina tuvieran a sus trabajadores yendo sin que eso le impacte en su bolsillo. Bueno, se sacó eso. Te convencieron de que no se podía regalar. Claro, no te lo regalaban, a vos no te lo regalaban, vos ibas a trabajar. Lo que estaban buscando es fuerza de trabajo movilizándose. Ahora ya no hay que movilizar, porque la industria está quebrada, porque el comercio empezó a caerse a pedazos. Por eso vas a empezar a ver cada vez más negocios que se cierran. Y mirá Ciudad de Buenos Aires, yo te lo puedo dar fe porque camino a la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, claro, cada vez son más la gente que se queda en su casa porque ya no tiene trabajo. Desgraciadamente pasa eso. Por eso en el 2003 Néstor Kirchner y Cristina Fernández subvencionaron enseguida el transporte porque necesitaban que la gente vaya a levantar las industrias, vaya a levantar los comercios, vaya a levantar las cosechas, vaya a levantar cualquier tipo de actividad económica que emprendieran, porque necesitaban volver a poner en marcha la Argentina. No te lo regalaron. El Estado tomó la decisión de subvencionar para que esa gente pueda ir a trabajar y su alicaído sueldo sirva un poquito más. Por eso, no es que te estaban regalando nada. Te convencieron de que te lo regalaban. ¿Para qué? Porque si total era regalado, vos no perdés nada. No, sí, perdiste mucho. Por eso hoy hay gente que gana 400.000 pesos, porque es la realidad. Hay gente que gana 400.000 pesos. Lo dijo el presidente de la Nación. El 75% de los asalariados gana 400.000 pesos. Lo dijo Milei. ¿Cuánto le impacta tener que movilizarse en transporte? Quizás 2 colectivos y un tren o un subte, 6 veces a la semana. ¿Cuánto le impacta? A algunos hasta el 25 o el 30% de su sueldo. ¿Te das cuenta que no te regalaban nada? Nunca te regalaron nada. Vos te lo ganaste, porque vos sos la fuerza de trabajo que moviliza este país. No son los que están sentados en el Congreso ahí levantándole la mano a Milei. No son esos. No son los trolls libertarios que salen a decirte, por ejemplo, que la venta en supermercados subió un 4,2%, como vi a un impresentable que decía que la venta en supermercados había aumentado un 4,2% cuando la caída es del 10%, y estás hablando con un ex empleado de Coto que tiene los números de venta de Coto hoy y que te está diciendo que el 10% es el número de caída interanual de los supermercados, que es la mayor fuente de comercio que hay en la Argentina, los supermercados. Entonces, eso no son los que hacen en el grande de la Argentina. Lo que hacen son los que se levantan en calles de barro, a la madrugada, con inseguridad, a esperar un colectivo que tarda media hora, 1 hora y a veces no viene, y que tienen que hacer enormes sacrificios para llegar a su trabajo para que no le quiten un presentismo, para que no le quiten un premio. Esos son los que hicieron grande la Argentina. No estos tipos que están ahí levantando la manito para que Milei vaya a arreglar, vaya a saber qué y en qué condiciones un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Así que si sos de esos trabajadores como lo soy yo, y que seguramente vos también lo vas a hacer, entonces tenés que estar orgulloso de lo que hizo Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner del 2003 al 2015, donde te pusieron a vos en primer lugar. No te lo regalaron, vos te lo ganaste, lo que pasa es que nunca te lo habían reconocido. Recién fue ese gobierno, un gobierno peronista, teléfono para Moreno,
que hizo un gobierno peronista con políticas peronistas y que le dio al trabajador lo que necesitaba, dignidad. Que con tu trabajo, con tu esfuerzo, con el tiempo que pasas fuera de tu casa, puedas mantener a tu familia y darte los gustos que siempre debiste dar. Y que en algún momento algún funcionario del gobierno de Macri dijo que era mentira, que no era real, que con un salario medio no se podía tener un celular, no podías tener aire acondicionado, no podías tener un televisor LCD. ¿Te acordás? De González Fraga. Bueno, fue lo que dijeron. Claro, les molesta que vos, trabajador, tengas el mismo celular que ellos, que vayas a comer a los mismos lados, les molesta, les duele más que cualquier otra cosa eso. ¿Por qué? Porque son detritus, siempre fueron detritus y van a seguir siéndolo del primero al último día. Hasta acá llegamos con el video de hoy, muchísimas gracias por acompañarme y por favor, ayúdenme a replicar este tipo de cosas para que la mentira de Javier Milei de la inflación controlada se caiga a pedazos. Ya no tienen más de dónde agarrarse, ya casi pasan los 18 meses que, según él, iban a tener de arrastre por la emisión monetaria. Ya se les terminó. Bueno, vamos a ver cómo se le termina el resto. Saludos a todas y todos y nos encontramos seguramente en el próximo vivo. Un abrazo.